Viendo aquí desde Facebook Live, estamos en vivo con la maestra Gaby Alvarado. Gaby Alvarado está en Tepic, Nayarit. Allá está en Tepic, Nayarit. Y desde allá, desde Tepic, muy cerca de San Blas, lugares muy bellos por allá, además de muy buen comer, la verdad. Lo mejor en mariscos, Exacto. lo mejor de mariscos se da acá en el estado de Nayarit, que colinda con el estado de Sinaloa. Y pues es primer lugar de los mariscos. Qué bueno, qué bueno. Pues aquí estamos con Gaby Alvarado. Vamos a platicar sobre cuestiones de lectura. Vamos a ver cuestiones de lectura. Y quiero presentar a la maestra Gaby Alvarado porque ella es licenciada en Educación Especial por el Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit, célebre institución. Además es maestra en Educación e Intervención Educativa, con maestría en Educación con Intervención Educativa, sí es la organización más bien. Y la sede está en Puerto Vallarta. Es doctorante en Educación y Tecnología Educativa por la Escuela Especial de Bellas Artes con sede en Mazatlán, Sinaloa. Ha desarrollado muchas actividades, entre ellas, aparte de que se ha mostrado como columnista del seminario Gremio, que es La Verdad de los Trabajadores Independientes, un periódico digital. Ella ha trabajado cuestiones de lectura y ha trabajado aspectos de lectura porque pues la inquietud también por llevar la propia lectura. Gaby, muy buenas noches. Aquí estamos ya en vivo para México. Manuel, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. El gusto es mío de estar. Bueno, es un honor para mí el estar en este espacio que has construido con mucho trabajo, con esfuerzo y dedicación. Y bueno, pues gracias. Bien, pues les comentaba precisamente el trabajo que viene desarrollando en la lectura, y el trabajo de lectura que ha venido desarrollando le ha permitido elaborar estrategias. Vamos a presentar una idea de trabajo que ella tiene, y esta idea de trabajo la vamos a hacer partir, ya para entrar en materia, la vamos a hacer partir desde lo siguiente. Vamos a ver, aquí estamos, ¿verdad, Gaby? Ahí estamos. Ahí estamos, perfectamente. Bien, estamos. perfecto. Aquí estamos y aquí la vamos a dejar así para poderla trabajar. Estamos aquí con Gaby Alvarado y pues aquí le dejamos la palabra a la maestra Gaby Alvarado. Bueno, pues muchísimas gracias. Un saludo a todos, muy cariñoso, fraterno en estos tiempos en que creo que el espacio virtual se ha multidimensionado, y bueno, hacer uso de este recurso que necesitamos todos, ¿no? Bueno, aquí inicio con la presentación. Quiero decirles que yo tengo un canal, que es Gaby Alvarado Blogs, y el contenido que subo básicamente es distinto, es un canal nuevo, pero sí es educativo, de fomento a la lectura, y bueno, así como lo mencionan los iconos. Y hay un elemento primordial, el primer tip que nosotros decimos para formar la lectura, antes de mencionar este tip, es que nosotros debemos de tener bien consciente que la lectura genera beneficios multisensoriales en nuestros niños. La lectura es una herramienta no solo de aprendizaje, sino también es una herramienta de vida, y está demostrado que un niño que desarrolla habilidades lectoras, el gusto por la lectura, desarrolla el pensamiento creativo, la imaginación, se expande su comunicación oral y escrita, por lo que es muy importante que se les forme como lectores independientes. Y lo anterior no se logra de otra forma más que con el ejemplo. Si los maestros no leemos, pues será muy complicado, será muy difícil que podamos motivar a nuestros alumnos a que hagan algo que nosotros no hacemos, porque no se puede enseñar algo que no se practica. Entonces, el fomento a la lectura no debe de ser un tema pendiente, debe ser una realidad que parta desde la familia, desde lo cotidiano, desde el aula, desde lo virtual ahora, desde todos los ángulos o espacios que esto sea posible.
Y bueno, el primer tip que nosotros o que he pensado que es necesario es que en las casas, en el aula, en todos los lugares haya libros. No podemos avanzar o pensar en la lectura o la escritura si no tenemos nosotros la herramienta fundamental de que existan este tipo de libros, un espacio en donde nos demos cita con los libros, en donde estos pues son los que nos permiten a nosotros integrarnos al mundo de la lectura y la escritura. Le damos más adelantito, por favor. Fíjense que cuando yo era pequeña, yo me acuerdo que la televisión casi nada más tenía 2 canales, pero sí recuerdo que había enciclopedias y yo las repasaba una y otra vez. El Tesoro de la Juventud son libros que tuve la fortuna de tener, El Quilet de los Niños. Creo que eso amplió mis horizontes y me inició como una lectora, aunque era una lectora pues solitaria, ¿verdad? Era una lectora solitaria, porque la lectura es multifacética, es solitaria, pero también puede uno compartir con otros, potencia muchas situaciones. Te pido, Manuel, si le damos a la siguiente. Lo primero, de tener libros es que hay una acción que es muy sencilla, que es la de leer en voz alta. La lectura en voz alta es lo que nos va a permitir que nuestros niños tengan el ejemplo de lo que dicen las letras. Básicamente, en los niños de muy pequeños, desde que están casi en el vientre, se les debe de leer en voz alta. Es una acción muy sencilla, pero al mismo tiempo muy menospreciada, porque no se le considera que es algo muy importante. Sin embargo, esta parte de la lectura en voz alta es la que se debe de practicar de todas las formas posibles. Yo para realizar una lectura en voz alta la ensayo muchas veces, pero sobre todo, ¿saben qué es lo que hago? Principalmente elijo una lectura que me haga sentir feliz, que me guste, que me encante, que yo la saboreé. Y a mí cuando me dicen, léeme un libro, no, es que yo tengo que leerlo primero para poderlo sentir. Y eso es lo primero. El segundo tip que tenemos por ahí, aparte de la lectura en voz alta, es que existan esos espacios. Nosotros creamos un proyecto que se llama Familias Lectoras. Es un proyecto de Luz Altagracia Ibarra Torres. Ella es mediadora de lectura y nos pasó este tip. Y Familias Lectoras se trata de que es una bolsa o un maletín en donde se agregan unos 10 libros de distintos tipos, y estas lecturas trata de que sea del interés de toda la familia, y entonces todos puedan tener acceso a la lectura en el salón, que siempre haya el espacio, en casa que siempre haya, por muy sencillo que sea, si son jabas, si son materiales, que sí se dé el privilegio, se privilegie el espacio de la lectura. Todo esto que les estoy mencionando son acciones que ya hemos estado llevando en 3 dimensiones. En la dimensión familiar, que es con los niños, con los padres de familia; en la dimensión escolar, que es el consejo técnico con toda la comunidad escolar, nosotros como maestros impulsar este tipo de proyectos; y en la dimensión áulica, que es que dentro del aula pues existan esas posibilidades. Y dentro de estas posibilidades es necesario también que haya una gran variedad de libros. Ahí mencionamos los libros álbum. Si pueden ver la imagen que está en medio, esos son los libros álbum, los que tienen muchas imágenes y que posibilita al niño crear historias diferentes a partir de esas imágenes. Y los cuentos acumulativos, esos cuentos que nos permite repetir, como el de la rana, no sé si se acuerdan, estaba la rana sentada debajo del agua, ese tipo de cuentos son acumulativos que nos permiten desarrollar la memoria. Y algo que yo utilizo muchísimo son los cómics. Los cómics
le incentiva muchísimo a los niños las revistas, los radiocuentos, los audiolibros, todas esas variedades lectoras es lo que permite que los niños puedan encontrar o ver la lectura como algo que les dimensiona hacia otros horizontes. Yo creo que a los niños los enfadamos mucho cuando no somos creativos, cuando nosotros no los incentivamos a partir de mostrarles diferentes elementos, ¿no? que existen. Y ahorita con la tecnología hay audiolibros, hay radiocuentos, hay muchísimos recursos para poder trabajar la lectura. El tip que es subrayar ideas principales. Algo que yo practico mucho para poder trabajar la lectura es que tener mi lápiz, mi marcatexto y empiezo a analizar los libros y yo sí me permito rayarlos. Creo que nos han vendido la idea de que los libros no los debemos de rayar porque son sagrados, deben de estar escondidos. Por supuesto que si pedimos uno prestado y lo vamos a regresar, pues no lo vamos a rayar, ¿verdad? Pero yo sí me permito a los niños que rayen los libros de texto, sobre todo los de lectura. Pero este tip va junto con el sexto tip, que es el que tengamos una libreta especial para los reportes de lectura. Y entonces ellos identifiquen el título, el autor, el nombre del ilustrador, le pongan ahí su resumen, su opinión personal, que nunca falten los dibujitos. Para eso siempre yo utilizo, aparte del lápiz, utilizo mucho el marcatexto, insisto mucho, Cada acción que nosotros invitamos a los niños a hacer son acciones que nosotros como maestros los debemos de practicar. No podemos invitarlos a ellos a hacer algo que nosotros no practicamos. Si yo le digo, voy a hacer un diario, vamos a hacer un diario, yo también llego con mi diario y les comparto lo que escribí. Y entonces, nos vamos a la imagen de atrás. Fíjense, hay una estrategia, un séptimo tip, tip 7, en la siguiente diapositiva, no, en la anterior. Cuando utilizo radiocuentos o audiolibros que son más extensos, que duran una media hora, utilizo mucho el dibujo y los mandalas. Entonces, y música, aroma, acomodamos el ambiente y bueno, yo estoy hablando de un ambiente áulico, pero esto se realiza también en casa. Ahora en este periodo de contingencia, una de las cosas que yo les sugerí mucho a los papás es ese tipo de actividades en donde utilizamos música, sobre todo música clásica, música barroca de los grandes maestros, porque esta música desarrolla en el niño o estimula áreas del cerebro que le permite pues aprender, desarrollar su imaginación. Y los mandalas, bueno, eso sería como un tema aparte, ¿no? Porque trae su significado, desarrollan niveles de atención, de concentración. Y bueno, yo utilizo mucho el aroma a canela, y la música jamás debe de faltar. Entonces, se desarrolla en los niños un ambiente. Esas imágenes que ustedes pueden ver ahí son cosas de lo que ha sucedido dentro del salón de clases. No quiero recomendar nada que no he hecho. Y bueno, básicamente quiero decirles que la felicidad de los niños es tremenda. Ustedes vean las caritas, miren, vean las caras. Ellos son felices leyendo, son felices dibujando, creando. Y otra de las cosas, otro tip que también utilizamos mucho es el karaoke. Es algo así como bien sencillo, pero no lo es tanto. Si nosotros le dejamos el karaoke, el niño mejora su dicción, su memoria, no solamente el niño, nosotros, la articulación, la socialización, se desarrolla su autoestima, son más seguros, ellos son más felices aprendiendo y bueno, pues hasta pueden descubrir que son un gran artista. Realmente el karaoke es un tip que yo les recomiendo muchísimo, va a ser que los niños desarrollen muchas habilidades que ni siquiera nos imaginamos. Y bueno, pues acá tenemos otro más. Las películas subtituladas. Yo creo que en México no nos hemos dado la oportunidad de apreciar las películas que están subtituladas al castellano, pues, que esté en castellano y escrito también en castellano.
Pero si nosotros nos damos esa oportunidad y se la brindamos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, se desarrolla mucho la habilidad, la rapidez, el conteo de palabras por minuto, por segundo, la comprensión se desarrolla mucho y aparte, bueno, pues las películas es otra ventana a la literatura también, como los documentales y las series televisivas. Aquí lo importante de la tecnología es que los niños siempre estén acompañados de los papás, que tengan la oportunidad de dialogar con ellos, que juntos vean películas, que las lean, que comenten. Eso es lo realmente importante. La tecnología es muy buena. Lo que no es favorable es que el niño esté en el celular y que todo el tiempo esté perdiendo como el tiempo, nada más así, sin una definición clara de lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, ese es otro tip. Y vamos a pasar al siguiente, que es la combinación de todos. Si nosotros involucramos el teatro, la música, la danza, los recitales, los cafés literarios y la cultura general, realmente se estimula. Esa es otra forma de respirar la lectura. Estas imágenes que les comparto son imágenes que realmente hemos vivido y de las cuales estoy plenamente convencida de que si nosotros nos atrevemos a romper esa ruta establecida que marcan los contenidos de los libros, en donde nosotros seamos capaces de ser nuestros propios creadores de esta práctica educativa que se enfoque de acuerdo a las necesidades que nosotros vemos en los niños. Vamos a transformar ahora sí la educación en México en algo completamente innovador. México no necesita grandes cosas, lo que necesita es que el docente realmente tome el protagonismo de su práctica educativa. Yo le apuesto completamente que el fomento a la lectura y a la escritura, que es otra cara de la moneda y que después voy a hacer un video acerca de otros tips, de cómo fomentar actividades de escritura, que es la otra cara de la moneda de la lectura. Estoy realmente convencida que vamos a provocar en los niños un cambio en su percepción de cómo se aprende y cómo se enseña. Yo quiero decir que realmente yo no doy clases. Yo lo que trabajo dentro del aula es generar situaciones didácticas, estrategias que le permita al niño descubrir el gusto por la lectura, pero insisto mucho, pues a mí me gusta leer. Parte de que yo aprendí a leer muy tarde, parte de las mismas dificultades que yo tuve también como estudiante. Y entonces, pues bueno, creo que si nosotros como docentes nos atrevemos a desafiar ese currículum que nos han impuesto, vamos a lograr grandes cosas. Un niño que aprende a leer es un niño que adquiere una herramienta de aprendizaje permanente y de ahí nadie lo va a parar. Es realmente, y bueno, dice aquí, yo termino con un mensaje del Principito, dice, algunos hombres ven las cosas como son y dicen, ¿por qué? Yo sueño con cosas que nunca fueron y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no atrevernos a hacer cosas diferentes? Sí quiero decir que cuando nos atrevemos a hacer cosas distintas podemos ser criticados, estamos expuestos a la crítica, pueden pasar los niños de grado con algunas deficiencias, quizá de contenidos, pero de lo que sí estoy completamente convencida es de que se forman niños lectores capaces de decir qué libro les gusta, cuál no, pero eso no es lo importante. El que al niño le guste leer, es que la lectura nos debe ser como parte para transformar nuestra propia vida. No es un leer para acumular conocimientos, es leer para transformar nuestra realidad. Actualmente estamos diciendo que es la revolución de las conciencias y yo creo que podemos lograr muchísimas cosas. Creo que dije mucha palabrería, se me complica a veces ser muy concreta, creo que esa es otra habilidad de aprendizaje que debemos de desarrollar,
por eso me ha dado mucho por hacer algunos videos donde puedo ser más concreta y no perderme, pero espero no haber sido tan dispersa, pero creo que pues son esos tips que yo les invito a que se suscriban a mi canal. Ahí estamos haciendo audiolibros, todavía no tiene tanto contenido, pero somos persistentes en estar enviando diferentes estrategias, diferentes formas de ver la lectura, diferentes formas de concebirla, y pues yo creo que estamos viviendo un mundo diferente, innovador, y que lo vamos a lograr. Yo creo, estoy convencida que vamos a lograr un cambio en esta nueva generación. Manuel, ¿qué piensas? Yo creo que está muy interesante lo que haces y lo que nos recomiendas. Voy a dar mis razones. Me llama la atención, por ejemplo, el karaoke. El karaoke en realidad no tiene mucho tiempo, pero además permite los efectos de la participación, como la socialización, el intercambio, la comunicación, la convivencia misma, la alegría, la felicidad, la dicha de expresar, porque también en el desarrollo de la sociedad humana y su producción cultural, cantar como bailar es algo inherente al ser humano. Entonces, me llama mucho la atención también los textos, las lecturas, las películas subtituladas, porque es una manera también de leer cercana a lo que tenemos, también a lo que tienen los niños, porque pues si les ponen la película en español, pues ya no hay lectura. Y además también colocar el oído a otro idioma, en disposición a otro idioma, porque estamos escuchando, si lo estoy escuchando en inglés también, el texto está en español, como ahora manejan las series también ya en estas televisiones de paga, ¿no? Y creo que esta parte de la lectura es importante, pero por ejemplo, ¿qué papel juega la familia aquí? O sea, el papel de la familia en el tono de la lectura, de la práctica de la lectura, Gaby. Pues como te dije al inicio, como les comentaba, aquí no nos están mirando pues en este momento. Yo me inicié como lectora. Viendo, por supuesto que nos están viendo. Yo me inicié como lectora básicamente porque en casa había libros. No había muchos otros recursos como los hay hoy, y creo que eso fue la ventaja en su tiempo. Entonces, cuando la familia le da, primero, como te digo, el espacio a los libros, que aunque sea una java, esté conteniendo esos libros, y que sea un espacio ordenado, en donde el niño tenga la posibilidad de acudir, ese es lo principal. Pero también lo es el hecho de que en la noche, cuando los niños duermen, en vez de dormirse con la televisión, puedan dormir con la voz de su papá, de su mamá, contándoles una historia. Eso, yo recuerdo que mi madre nos decía, vámonos al techo, y nos acostábamos en el techo y ella nos contaba, y hay que contar las estrellas. Y las contábamos y ella nos contaba historias, aunque se dormía de repente, para nosotros era maravilloso. Y eso es lectura también. Entonces la familia realmente es la parte que crea los cimientos fundamentales, la que fortalece las acciones también que se llevan en la escuela. Sin embargo, hay que reconocer que en México no hay mucha conciencia por parte de los padres de familia. Tampoco es responsabilidad completa de ellos. Los padres, pues bueno, tienen sus complicaciones, el llevar el sustento a la casa. Tenemos que ver la realidad educativa de nuestro país, la realidad económica y social. Entonces ellos tienen que pensar en lo fundamental, ¿no? ¿Cuál es lo fundamental? Pues sobrevivir y comer y el salario mínimo, pero hay muchas posibilidades, y esas posibilidades se pueden desarrollar dentro de la familia mediante la orientación del maestro directamente con los padres, de desarrollar esa conciencia. Yo lo que hago mucho es platicar con ellos, darle un espacio especial a los papás, una hora, para platicar con ellos, y eso siento que ayuda bastante para que ellos tomen
como algo importante las acciones que estamos realizando en la escuela. Sobre todo algo que te estaba comentando, cuando hacemos acciones que son diferentes a los de los demás, nos toman como que estamos locos. Es decir, es que la maestra no terminó los libros. Es que cómo es posible que el otro grupo vaya en tal bloque y aquí nada más, no, es que está mal. Y hacer eso es un desafío porque implica orientar a los padres y que nuestro trabajo, a pesar de todo, tenga lógica. Pero sin los padres no podemos hacer gran cosa. Claro. Pero también hay otra cosa, Manuel. Hay ocasiones en que no vamos a contar con los padres. Claro que sí, sí, también es una realidad muchas veces, sí. ¿Y qué le vamos a hacer ahí? Pues apostarle al niño, a convencerlo a él. Esa es la, o sea, yo digo que... Tendríamos, bueno, en mi práctica educativa, la lectura con padres de familia siempre me daba algún resultado. Yo recuerdo en mis grupos de sexto año en los años 70, los recuerdo mucho porque había también un programa de televisión en el Canal 11 que se llamaba Teatro en Atril. En Teatro en Atril, los actores leían el texto, como cuando se hacía radio en los años 50. Las radionovelas, ¿verdad? Donde el actor es un grande lector y es un buen traductor también de la grafía. Es decir, que a veces hay esa lucha entre traducir grafías y comprender el texto, pero también se necesita práctica, se necesita ejemplo. Si a nuestros hijos les mostramos que somos capaces de leer, de tener el gusto por los libros, por la literatura de todo tipo, y practicamos, seguramente que ellos van a ser también lectores, porque tú dices, te rodeaste con el ejemplo de tu mamá, ¿sí? Y desde ahí esta parte es importante porque ahí está la actuación de la propia familia y socioculturalmente le doy también un uso a la lectura, ¿sí? Y le doy ese uso a la lectura porque la lectura es la puerta de entrada del conocimiento. Y por otro lado, la lectura se ha convertido en un problema nacional. Es decir, es uno de nuestros grandes problemas en lo instrumental junto con las matemáticas y el manejo del lenguaje, el manejo del idioma, para hablar de la enseñanza del español, donde la lectura es una parte central, porque la lectura está presente en todo, en todo. Salimos a la calle y leemos. El niño desde pequeño lee letreros. La educadora lo colocaba en un ambiente alfabetizador, ¿sí? Una cosa es el acercamiento con la lectura, otra cosa es la adquisición de la lectura como una enseñanza. Me parece que esa parte es el conflicto, ¿verdad? Exacto, sí, por eso Ese es el conflicto. porque ustedes lo ven mejor cuando son ¿Sí? talleristas, Gaby. Sí, mira. Cuando ustedes tallerean con ¿sí? los niños, se dan cuenta de muchas cosas. Fíjate que, bueno, como educadora, nosotros sabes que tú como educador que eres y con una vasta experiencia en el ámbito educativo, sabes que existen metodologías para introducir a los niños a la lectura y la escritura, pero ese es un tema que tiene relación con la decodificación. La otra parte de la historia es realmente el fomento a la lectura, que es de lo que hablé. Exacto. ¿Verdad? Entonces, la mayoría de la población se queda en la parte de la decodificación o nos quedamos en la parte de la decodificación. Y yo lo identifiqué esta parte porque como educadora, pues tuve que estudiar, ¿no? Las distintas metodologías y todo, pero cuando hace 14 años yo entré al Programa Nacional de Lectura, pues me di cuenta que el mundo de la lectura que yo conocía era muy, muy diferente a como maestra lo concebía, ¿no? Entonces, sí me entró en un conflicto porque sabes que los maestros tienen un método para desarrollar estrategias didácticas para que los niños aprendan o adquieran o accedan a la lectoescritura. Pero por otro lado, se encierra en un tema así como que no les permite la libertad. No hay libertad.
no te permites esa libertad porque hay contenidos a desarrollar. Cuando yo entré a salas de lectura, ahí me di cuenta que era un mundo en donde te permitían bailar, cantar, dibujar, platicar, hacer ruido, correr, cocinar. Entonces para la lectura se abrió como un horizonte así, pero entonces te das cuenta, y te digo porque lo practiqué, lo llevé a cabo. Cuando yo empecé a trabajar con los niños, de acuerdo al enfoque de salas de lectura, pues me daba cuenta que los niños efectivamente se hacían muy creativos, mucha imaginación, eran muy desenvueltos, pero tenían algunas fallas que tenía que ver con la gramática. Entonces lo que traté de hacer con el paso de los años fue hacer esa simbiosis entre salas de lectura y el Programa Nacional de Lectura, en donde no impere lo estrictamente necesario que nos marcan los contenidos, pero tampoco les demos una libertad que de tal forma que los niños se pierdan y no puedan ahora sí adquirir la lectoescritura en la forma más básica de la decodificación. Yo cuando empecé a dar tercer grado me empecé a dar cuenta que los niños llegaban a tercer grado, y esto es en general, ¿eh? No se trata de que aprendieron mal y que les enseñaron mal, no. Los niños cuando llegan a tercer grado no vienen con un proceso consolidado de la lectoescritura y los contenidos están muy altos para lo que se espera de ellos, y eso crea un conflicto bastante impresionante porque las calificaciones no son las mismas que en primero y en segundo. En tercero hay otras exigencias, y entonces entre el conflicto entre que atiendo la necesidad del niño o atiendo el contenido. Y yo creo que antes que otra cosa somos humanos. Sí, también hay una cuestión en los programas, y las inclusive los calificaciones. enfoques, desde el programa de 1992 para preescolar, o el 93-94 El 93. para primaria, Ajá. o el 93-95 para secundaria, el enfoque comunicativo funcional marcó una línea. Pero los que hicimos práctica educativa antes de los 90, recurríamos a otros elementos para la lectura. Yo dirigí una escuela donde mis alumnos leían un libro por semana, y nosotros los maestros comprábamos los libros, comprábamos colecciones de libros, no había regalo, no había bibliotecas que surgen en los 90 con el proceso de modernización educativa. Nosotros generábamos nuestras propias bibliotecas comprando las colecciones del Correo del Libro, que era una organización, todavía existe, inclusive, que vende colecciones de libros de diferentes tipos, y teníamos libros con colecciones de primero a sexto grado. Y nuestros niños, nuestros niños se llevaban sus libros a la casa. Claro que les decíamos también para enseñarles cuestiones de responsabilidad y normativas, hacían sus vales por sus libros y se los llevaban. Hoy pueden poner un tendedero de libros también, pero el enfoque hoy con las prácticas sociales del lenguaje y con las prácticas sociales hacia la lectura, también nos indican cómo podemos ir aprendiendo, cómo podemos ir mostrando, y donde los ejemplos son fundamentales también, y donde los acercamientos que ustedes hacen desde los talleres son muy buenos también. Por eso la experiencia que tú tienes es importante, porque la maestra Gaby está en Tepic, Nayarit, y desde ahí también promueve la práctica de la lectura también con estas 10 tips que nos ha mostrado y que de alguna manera son muy interesantes. Pues Gaby, deseamos que muy pronto nos puedas presentar otra idea de todo eso que tú trabajas, porque también eres escritora. Escribo, por ahí tengo la columna de Caminito de Lucha, inspirada el nombre de Caminito de Lucha a Caminito de Letras, que es uno de los pedagogos más importantes de mi estado de Nayarit, que es el gran maestro Severiano Ceguera Peña, y en honor a él, y que además no es tan conocido como debiera de haber sido reconocido. Y es que precisamente las cuestiones locales también son muy importantes para que las podamos conocer a nivel nacional. Y de eso se trata precisamente, estar haciendo estas transmisiones a través de Facebook Live, donde hoy le agradecemos
a la maestra Gaby Velasco, a Gaby que nos haya presentado esta... Gaby Alvarado. Gaby Alvarado. Si no me va a decir mi papá, Velasco, oye, ya no eres Alvarado. Gaby Alvarado que nos haya presentado estos 10 tips. No, al contrario, gracias de manera a ti. especial, yo ya dije cuáles me llamaron la atención, ¿sí? Porque además también hay mucho trabajo manual, hay mucho trabajo, hay muchísimo trabajo, como lo podíamos ver en las fotografías, pero además también a los maestros que nos están viendo en Facebook Live, les pedimos que compartan esta videotransmisión y que nos dicen supervisores escolares que nos están viendo en la transmisión todavía que mantenemos a través de Facebook Live, y para que la maestra Gaby Alvarado también pueda tomar la transmisión y la pueda llevar hacia el estado de Nayarit. Gaby, te agradezco mucho, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo cariñoso para todos. De los maestros de México. Hasta pronto. Gracias, Gaby. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.